Vamos entonces al siguiente tema, vamos a hacer el planteamiento del caso. Desde aquí saludar a quienes desde las redes sociales nos envían información. Muchas personas también del grupo Demócratas Social Cristianos, que es un grupo inmenso realmente, que señalan lo siguiente, algunos de ellos, por ejemplo, como la señorita Vigo, señalando que, por ejemplo, ¿sabe usted dónde nace la corrupción? Efectivamente, ¿no? En la falta de amor y atención que se le debe dar a un hijo y que no es función exclusiva de la mujer, es lo que vienen señalando. También se practica con el ejemplo, como lo dijo un amigo televidente. Está relacionado de alguna forma el tema anterior que hemos visto con el que viene. La pregunta es, ¿cuáles son las causas de la corrupción? Algo que parece sencillo, ¿no? Hay que preguntarnos por qué hay corrupción, dónde se origina, dónde se motiva. De manera que tenemos entonces ahora la opinión inicial de nuestro panel con Julio Heredia. Sí, yo comenté hace cierto tiempo aquí en este mismo panel que las causas de los males o las taras de la sociedad peruana a veces me llevaban muy lejos en la reflexión. Y yo tengo la sospecha a veces que podemos utilizar una metáfora en un hecho histórico de la fundación del Perú contemporáneo, que es el encuentro de los dos mundos, ¿no? Pizarro encontrándose con Atahualpa en Cajamarca, recibiendo de él 2 cuartos de plata, ¿no? Según la leyenda o los hechos históricos, y 1 de oro, a cambio de dejarlo con vida, y finalmente ajusticiando a Atahualpa. Es decir, creo yo que fue el primer acto de corrupción de ese país que es la resultante del encuentro traumatizante de España con lo que era en ese momento el imperio de Tahuantinsuyo, ¿no? Es decir, yo creo que esta cosa terrible que es esa primera estafa, diría yo, perpetrada entre estos dos mundos culturales en ese momento encontrándose recién, son un poco la partida de nacimiento simbólica de esta tara que arrastra la sociedad colonial peruana y luego la sociedad republicana hasta nuestros días, que es la corrupción. Correcto, y quien ha escrito muchísimos libros contra la corrupción, artículos, y que ha hecho una labor muy fuerte en el Parlamento, ha sido el doctor Héctor Vargas Saya. Quizá quisiera remarcar esa pregunta a una persona que seguramente se la ha formulado muchas veces. ¿Cuáles son, doctor, las causas de la corrupción? Bueno, esta es una pregunta muy complicada. Las causas de la corrupción son muchas, pero me voy a limitar a algunas. Pero antes quiero dejar como preámbulo, recogiendo la palabra de Heredia, que no, la causa de la corrupción no son los conquistadores, ni los piratas, ni los corsarios. Ya sabemos que todo conquistador es ambicioso, tiene otra meta, los piratas también y los corsarios. Estamos hablando de las sociedades organizadas. Un Estado grande es más propenso como causante a la corrupción. Toda complicación en la administración pública facilita la corrupción. Queremos eliminar el soborno, hay que eliminar las dificultades administrativas. A cuanto más número de dificultades administrativas existan, mayores serán las oportunidades de los malos funcionarios para la corrupción. Ahora, la moneda es, el que ha creado la moneda, si estaría vivo, estaría arrepintiéndose de haberla creado, porque claro, la moneda ha sustituido al trueque. Cuando había trueque entre productos alimenticios y etcétera, no había corrupción. Se creó la moneda, los vivos, los avivatos, los que tienen propensión a la corrupción, no trabajan. Hacen trabajar el cerebro para ver cómo acumulan moneda a base de subterfugios. El soborno. Se dice, por ejemplo, que la corrupción solamente se da en los pobres, que la pobreza es una causa de la corrupción. No es cierto. Si nosotros analizamos cuidadosamente, veremos
que la mayor corrupción no está en la clase pobre, sino en la clase más elevada, la clase rica. Hay que preguntar a mucha gente cómo acumuló riqueza, cómo ha hecho patrimonios. Y aquí viene la respuesta, la falta de sanción. Corrupción existe en todas partes del universo, pero lo que en el Perú no existe es sanción. Algunos juristas, para mi modo de ver, equivocados, señalan que la sanción no corrige, que las medidas punitivas no son correctoras y que la cárcel no corrige. No, eso no es exacto. Nada es absoluto, por supuesto, todo es relativo. Pero cuando la sanción no existe, el delito se multiplica. Yo escuché a mucha gente corrupta que decía lo siguiente: es más lucrativo y más fácil formar un patrimonio, hacer riqueza a base del robo cuando no hay sanción, porque estar 2 o 3 años en la cárcel es suficiente tiempo para que un pícaro forme fortuna y vaya a gozar de sus robos, porque ninguna empresa, ni pública ni privada, puede permitir que en 2 o 3 años forme patrimonios y fortuna. En cambio, un pícaro, con ir 2 años a la cárcel, o no ir, como en el caso actual, después que se ha modificado el Código Penal de 1924 y se ha establecido este privilegio que nadie va a la cárcel por 4 años de prisión, porque todas son prisiones suspendidas, sentencias, condenas suspendidas, pues mis queridos amigos, el delito está oficializado. Correcto. El delito está constitucionalizado, el delito está permitido y el Estado cada día se agranda más. Y termino señalando, cuanto más grande es el Estado, mayores son las posibilidades de la delincuencia. Correcto. Después de la intervención del doctor Fernando Urbina, amigo televidente, usted vaya a su teléfono, ingrese. Si conocemos bien las causas de la corrupción, entonces vamos a saber atacar las consecuencias de la misma. Aproximación del doctor Fernando Urbina. El tema de la corrupción es un tema histórico, un tema complejo, y coincido con Julio en dónde empiezan los primeros actos de corrupción, cómo se va formando esta mentalidad corrupta en nuestra nación. Coincido contigo, Julio, empieza con la llegada de los españoles. El tema de Pizarro y Atahualpa, el tema de la generación de esta primera deuda externa falsa, de la apropiación de esta estafa del oro peruano, es clarísima, sobre todo porque llegaron al Perú españoles que tenían un antecedente delincuencial. Eso es lo que olvidamos. O sea, ellos vinieron a introducir toda una serie de prácticas delincuenciales. ¿Y por qué me atrevo a decir esto? ¿Cómo pruebo lo que estoy diciendo? La corona española sacó una legislación que se llamaba la legislación de Indias, protectora, en este caso, del sector de las poblaciones originarias de nuestros países. Pero siempre sacaban la vuelta a esto. Por ejemplo, estaban prohibidas las transferencias de propiedad. Entonces, habían donaciones perpetuas, habían arrendamientos perpetuos, habían cesiones, jugando con la legislación. Esta mentalidad también se traduce en una frase que decía: se acatan, pero no se cumple, ¿no? Eso viene de la colonia. Toda esta casta y mal ejemplo empieza, y hay una mentalidad que va surgiendo y se va desarrollando. Y en los periodos de acumulación de capital, ya en la República, está clarísimo. Hay una falta de valores y sobre todo todo esto en un sistema sin control. Esto es una característica de nuestro país. Todo el Perú republicano, un país sin mayor control. En la época del guano, lo que se hizo fue terrible. Toda la vez, siempre ha habido acumulación de capital, ha habido una redistribución corruptiva. Eso es lo que yo percibo. Hay una interrupción que pide doctor Vargas Aya. Sí, adelante, por favor. Esa es una cosa muy importante. En el Perú estamos acostumbrados, mis queridos amigos, siempre a culpar de nuestras lacras a terceros. No son terceros en este caso. ¿Ah? En este caso no serían terceros. No son terceros, somos todos. No, estamos culpando. Somos nosotros que venimos de allí, ¿no? Disculpe que no lo he interrumpido yo a usted. Entonces, estamos acostumbrados a culpar a terceros. La culpa de las lacras, los robos, la corrupción, fulano, y culpamos a los españoles y a la colonia. Quiero dejar constancia una vez más, por razones de cultura, que colonia no solo hubo en el Perú.
en el continente americano hubo 4 colonias, 4 virreinatos, y los 4 por españoles. El primer virreinato fue el virreinato, el más grande de todos, con más de 8 millones de habitantes, donde estaba la sede, ahí estaba Pedro Arias Dávila, Alonso de Ojeda y todos los capos de la colonización americana. No existió solamente el virreinato del Perú, el virreinato de Nueva España, en Estados Unidos, Centroamérica y México, el virreinato de Nueva Granada, con la Gran Colombia, Ecuador, Venezuela, etc. El virreinato del Perú, el más pequeño de todos y el menos poblado. Y el cuarto virreinato, el virreinato del Río de la Plata. Yo he recorrido todo el continente americano, en el único lugar donde nos quejamos de los españoles es en el Perú. Pero no se quejan de los españoles en Estados Unidos, ni en Argentina, ni en Uruguay, ni en ninguna parte. Quiero dejar establecido que no existió un solo virreinato y una sola colonización, sino 4 colonizaciones y 4 colonias y 4 virreinatos en el Perú. Correcto. De manera que eso es una parte importante que he querido, y después en la secuencia siguiente analizaremos algunas cosas más. Claro. Sí, pide la palabra Julio Heredia y el doctor Fernando Urbina para abrir los teléfonos. Bueno, en mi caso particular, yo jamás me quejo de los españoles, porque yo asumo que en tanto peruano soy la resultante de esta mezcla social, de esta simbiosis que se da entre lo que fue cultura hispánica y lo que fue cultura prehispánica. Entonces yo también he solido decir e incluso escribir que somos responsables tanto de la conquista como de haber sido conquistados, porque ambas sangres nos mantienen con vida, ¿verdad? Entonces apellidándome Heredia pues, sería verdaderamente sumamente estúpido, como a veces dice el doctor Vargas Saya, que yo pudiera decir eso, ¿no? Cuando yo planteaba esta imagen para el análisis, era sintiendo que deberíamos analizarnos en todas las consecuencias culturales, históricas, psicológicas, etcétera, que tiene nuestra historia, ¿no? Desde entonces hasta aquí. Okay. Y sí, Fernando Urbina, rápidamente. Sí. Bueno, también, otra vez vuelvo a coincidir con Julio. Yo me siento indoamericano, es decir, tenemos un crisol de razas. Y lo español, lo indígena, lo autóctono, prima en todos nosotros. Es parte de nuestra cultura. También los otros aportes raciales que han habido. Pero en el tema que estamos hablando, los virreinatos que tuvo América, el virreinato del Perú era el que más codicia generó, era el que tenía la mayor cantidad de oros y la mayor cantidad de problemas se generaron en el Perú. A tal punto que los propios españoles se pelearon y dividieron. Acordémonos cómo Pizarro cranea la muerte de Almagro y después los almagristas se vengan matando a Pizarro. Correcto. Bien. Amigos televidentes, vamos a ir a una pausa. Al regresar, los teléfonos abiertos. Hay mucho más en el programa. También tenemos el caso de los vecinos que se comunican con nosotros. Esta vez hemos estado con nuestras cámaras en el distrito de Surco, en el límite precisamente con Barranco, y la inseguridad ciudadana campea, que tienen que hacer algo ahí los alcaldes tanto de Surco como de Barranco. Volvemos con eso y mucho más. También el filme que ha causado ira en el mundo árabe. Un filme hecho, parece, con mala intención por un californiano. Vamos a regresar en breve.